A ver, hay nombres que, bueno, que acaban siendo mucho más que un nombre, ¿no? Se convierten en adjetivos. Y pocos, poquísimos, con una carga tan oscura como el suyo. Maquiavelo. Solo con oírlo ya nos viene algo a la cabeza. Pero, ¿quién era de verdad el hombre que se esconde detrás de esa leyenda? Venga, vamos a intentar descubrirlo. Probablemente lo primero que se nos viene a todos a la mente al oír su nombre es precisamente esa palabra, maquiavélico. Creo que todos tenemos una idea bastante clara de lo que implica, ¿verdad? Efectivamente, la RAE lo deja bastante claro. Es que hablamos de ser un sinónimo de engaño, de tiranía, de esa idea que todos hemos oído de que el fin justifica los medios. Vamos, la imagen perfecta del villano de manual de libro. Pero claro, como suele pasar casi siempre, la realidad es muchísimo más compleja y, la verdad, más fascinante que el mito. Así que para entender al hombre, primero tenemos que entender el mundo en el que vivió. Pues para eso nos vamos de viaje a la Florencia del Renacimiento. Un lugar que era cuna de un arte sublime, sí, pero también escenario de una política brutal y caótica. O sea, imaginemos la escena. En apenas 4 años, la ciudad da un vuelco tremendo. Cae la familia más poderosa de todas, un líder religioso que la controlaba acaba en la hoguera, y de repente, ¡zas!, nace una república. Pues es justo ahí, en medio de todo ese torbellino, donde un joven Nicolás Maquiavelo empieza su carrera política. Y es que en aquella época Italia como país no existía. Aquello era un auténtico campo de batalla, un tablero de ajedrez gigante donde las grandes potencias y las pequeñas ciudades-estado se peleaban sin piedad por cada trozo de terreno. Su trabajo consistía en cabalgar por toda Europa, negociar con reyes, con papas, y ahí, en primera línea, vio una y otra vez que los gobernantes que se aferraban a ideales abstractos, a la moralidad, acababan aplastados por los que entendían las reglas crueles del poder real. Y de entre todos esos líderes poderosos que conoció, hubo uno en particular que le marcó para siempre: César Borgia, un hombre que de hecho se convertiría en el modelo para su obra más famosa. A Maquiavelo lo enviaron como diplomático a la corte de Borgia. Y allí lo que vio no fue a un simple tirano sediento de sangre, sino a un líder con una visión clarísima y con una voluntad de hierro para conseguirla, sin importarle el coste. Y ojo, que aquí está la clave de todo. Lo que le fascinaba no era su maldad, para nada. Era su eficiencia, su capacidad para conseguir lo que se proponía. Borgia no andaba con dudas ni sentimentalismos, simplemente actuaba. Y claro, para Maquiavelo eso fue como una clase magistral de realismo político puro y duro. Pero el tablero de juego, como siempre, volvió a girar. Con el apoyo de las tropas españolas, los Médici reconquistaron Florencia. Y de un día para otro, el mundo de Maquiavelo, su carrera, su patria, todo se vino abajo. Y para él, las consecuencias fueron terribles. Lo acusaron de traición, lo metieron en la cárcel y lo torturaron de una forma brutal. A pesar de que no confesó nada porque era inocente, lo despojaron de todo lo que tenía y lo condenaron al exilio en su pequeña finca familiar. Y es precisamente aquí, en la soledad, en la humillación del exilio, donde nace el Maquiavelo que todos conocemos. Su arma ya no iba a ser la diplomacia, sino la pluma. Su vida de repente se partió en dos. Por el día era un hombre arruinado que mataba el tiempo en la taberna del pueblo con leñadores, pero por la noche, por la noche se transformaba. Esto, que parece sacado de una novela, lo escribió él mismo en una carta. Y nos pinta un retrato increíble, ¿verdad? El de un hombre que se refugiaba, que encontraba su propósito en el conocimiento. Se ponía sus mejores galas. ¿Para qué? Para dialogar con los grandes de la antigüedad a través de sus libros. Era su ritual. Un ritual que en el fondo le devolvía la dignidad que le habían quitado. Y como fruto de esas conversaciones nocturnas y de toda su amarga experiencia, nació un pequeño tratado sobre el poder. Un libro que, curiosamente, no estaba pensado para publicarse, sino que era más bien un intento desesperado por volver a la vida pública. Y aquí llegamos a una de sus ideas más polémicas. El gran dilema. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? Pues Maquiavelo, que era un pragmático de los pies a la cabeza, lo tenía claro. Mucho mejor ser temido. ¿Y por qué? Pues su lógica era aplastante. El amor es volátil, depende de los demás, es poco fiable. El miedo, en cambio, el miedo lo controla el príncipe. Es una herramienta mucho más estable para mantener el orden. Pero aquí es donde la imagen del tirano se viene abajo. Porque mientras que El Príncipe es un manual para un monarca en una situación de crisis, su otra gran obra, Los Discursos, es una defensa apasionadísima de la República, de la libertad y de la participación de la gente. Ese era su verdadero ideal político. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que el hombre que defendía la República acabase convertido en el símbolo de la tiranía?
Pues la respuesta está en lo que pasó después de que muriera. Resulta que su obra más polémica se publicó años después de su muerte, completamente fuera de contexto. La Iglesia, claro, la condenó, convirtiéndola en fruta prohibida y dándole aún más fama. Y luego el teatro, sobre todo en Inglaterra, creó a este personaje arquetípico, el Maquiavel, un villano de opereta que susurraba veneno al oído de los reyes. El mito ya estaba servido en bandeja. Hoy, sin embargo, la mayoría de historiadores y de politólogos lo ven de una forma muy distinta. No como un consejero del mal, sino más bien como el primer científico político de la era moderna. Y aquí es donde creo encaja todo el puzzle. Maquiavelo no era un sádico que disfrutara con la crueldad. Fue más bien como un médico que describe una enfermedad con una precisión casi quirúrgica. A él no le gustaba lo que veía, por supuesto que no, pero estaba convencido de una cosa. Solo si entiendes la cruda realidad del poder, solo así puedes aspirar a construir un estado que sea estable y, con suerte, libre. Así que al final, la gran pregunta que nos deja su legado es esa. ¿Fue Maquiavelo maestro del mal o fue simplemente el maestro que nos enseñó una verdad de lo más incómoda? La verdad es que no nos dio respuestas fáciles para nada. Lo que nos dio fueron las preguntas correctas sobre cómo funciona de verdad el poder. Y quizá por eso, fíjate, 500 años después, seguimos dándole vueltas.